Bueno, jóvenes, buenos días, bienvenidos a este video. Vamos a trabajar un poquito de lo que es base de datos en SQLite en Basic for Android. Entonces, para este video tutorial vamos a hacer una pequeña introducción entonces sobre qué es el uso de base de datos y qué son. Entonces, primera pregunta que se hace uno, ¿qué es una base de datos? Pues en Internet nos las definen de esta manera. Pues una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso. Ahí está definido de forma formal. La definición que yo haría un poco más informal sería: es un conjunto de datos guardados de forma organizada para su posterior consulta. Entonces, listos. Eso es una base de datos, que es básicamente tener unos datos guardados que podamos buscar, modificar y eliminar. Eso es lo que nosotros queremos en una base de datos. Entonces, ¿qué tipo de base de datos existen? Pues, jóvenes, existen muchas clases de datos: base de datos dinámicas, estáticas, de red, relacionales, deductivas y multidimensionales. Las que hasta ahora se utilizaban más eran las relacionales, que es la que usa MySQL. Ahorita vamos a ver la rayita donde la relaciona. Pero hoy en día han surgido unas nuevas bases de datos que son las NoSQL, creo que eso lo maneja MongoDB, no sé si es Mongo, no estoy seguro. Pero estas bases NoSQL permiten almacenar datos de forma no organizada y consulta muchísimo más rápido. Esas son las que usan entonces ahora las grandes aplicaciones: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, etcétera, etcétera. Entonces, si queremos meternos en la moda de lo último, tendríamos que aprender NoSQL. Pero en este caso nosotros vamos a aprender las que maneje el entorno del celular, directamente en el celular, que sería el SQLite. Entonces, aquí vamos a ver unos pequeños ejemplos de base de datos. Miren, esta es una base de datos donde se guardan los datos en un archivo TXT. Eso sería la más simple, sería guardarlos en un archivo TXT. Y aquí están separados por tabulador. Miren, tabulador, tabulador, tabulador. Y en cada línea va un dato diferente. Entonces, sería una forma de guardar los datos. Cuando, por ejemplo, necesito buscar a Arturo, el sistema tendría que leer fila por fila y buscar y decir que Arturo está en las 7 y traerse todos los datos, por ejemplo. Otro tipo de datos que manejamos nosotros comercialmente y no nos damos cuenta es nuestra hoja de cálculo de Excel, donde nosotros podemos tener varias ventanas y las bases de datos se organizan bueno, la SQLite, que son las relaciones, aproximadamente así como se usa Excel, es decir, tenemos columnas y los datos se van apilando por filas. Entonces, cada columna es un dato diferente y cada fila viene siendo una línea de un dato diferente. Quiere decir que la primera fila, donde está la 7, maneja un estado, el estado Aguascalientes, el ID del distrito, y va manejando todos los datos de un solo elemento. Y en la siguiente, pues se agrega otro de otro elemento diferente. Entonces, miren, así son las bases de datos, las comunes en las que empezamos a usar esas. Es decir, están organizadas por filas y columnas, donde las columnas son el tipo de datos que vamos a guardar y las filas en sí vienen siendo los datos. ¿Correcto? Hasta ahí todo bien, ¿verdad? Que lo está organizado por filas y columnas. O sea que cuando vayamos a diseñar nuestra base de datos, tendremos que diseñar en sí las columnas, que son los tipos de datos que vamos a almacenar, porque en las filas propiamente están los datos almacenados. Bueno, entonces, los tipos de base de datos tenemos, por ejemplo, MySQL. Miren, aquí tenemos una tabla. O sea, esta tabla que vemos aquí, la tabla producto, es como si hubiera una pestaña aquí que se llame producto, y cada columna de esta viene siendo los datos que tenemos: ID, name, descripción, categoría. Y eso de tabla de datos relacional, eso es lo que habla con esta flechita. Miren, esta flechita nos indica que mira, que un producto tiene mira, esta es la relación de 1
a muchos. Bueno, estas flechitas ya indican ya, este tipo de flechitas, les digo que propiamente existe un curso de diseño de base de datos y eso lo da en ingeniería de sistemas, en diseño de base de datos. Yo lo que quiero es que ustedes sepan aquí que conozcamos los conceptos básicos para empezar a programar nuestra base de datos. Entonces, cada tabla, hagamos la semejanza que es una pestaña de Excel y cada columna viene siendo estos datos que están aquí. Entonces, cuando hablan de relaciones, tabla de datos relacionales, miren que el ID se relaciona con un ID que está aquí. Es decir, que cada producto tiene una categoría y quiere decir que un producto puede tener varias categorías. Eso es lo que quiere decir. Relación de uno a muchos o acá al revés, de muchos a uno. Y lo mismo con esta rayita que está aquí. Está diciendo que sensores, el ID es el que está relacionado acá. Y lo mismo con esta rayita. Y aquí tiene el nombre ID. Bueno, entonces, más o menos ese tema de las relaciones ahí, pero a manera general. Ya entrando con el tema de nosotros, con ese SQLite, entonces SQLite viene embebido directamente en Android y solamente maneja datos tipo text, integer, real, numeric y este que se llama block. Mientras que MySQL maneja datos tan raros como decirte de latitud y longitud, datos de GPS, datos de fecha, datos y maneja consultas directamente con ese tipo de temas. Entonces, es muchísimo mejor base de datos MySQL que SQLite. Pero vamos a manejar en este ejemplo SQLite, que es una base de datos que está integrada en de un ordenador para tener esa base de datos o de un servidor en la nube para almacenar esos datos. Entonces, esa es la diferencia entre uno y el otro. Aunque existen bases de datos SQLite en la nube. Entonces, en SQLite, ¿por qué se llama SQLite? Porque mira, SQL es la primera palabra de SQL, Structured Query Language, y Lite es una palabra en inglés que significa pequeño, limitado, delgado, no sé cuál será la definición específica. Para esto habría algo así como que de pocos recursos. Entonces, resulta que este MySQL, tanto MySQL como SQLite, son motores de base de datos. Es decir, ¿cómo funciona un motor de base de datos? Resulta que a buscar un libro que necesitemos, ¿quién es bibliotecario? Les hago la pregunta. Los escucho. Repite que se entrecortó el dinero. Si ustedes van a una biblioteca, ¿quién encuentra más rápido un libro? ¿Ustedes o el bibliotecario? Bibliotecario, obviamente. Bibliotecario. El bibliotecario. Quedamos parados hasta que alguien se quite el miedo. Entonces, ¿nadie escucha? ¿Nadie está conectado? Sí, acá, yo le escucho acá. Ingeniero, aquí le escuchamos el bibliotecario. Ah, bueno, pero necesito que... Ya ahí se entrecortó la llamada. Se entrecorta, yo escucho entrecortado. Él es el que organiza, él es el que guarda los datos. Que hablar el lenguaje Pero del no se escucha bien. Si el bibliotecario habla inglés, nosotros no podemos ir.
No se escucha bien. ¿Quién más no escucha bien? Yo tampoco. Ingeniero, es que a veces se entrecorta. O sea, Sí, se ratos se escucha entrecorta. bien y otros ratos se escucha mal. Ok, ok. Salón, cuando se grabe mejor, ese es el que voy a subir en todos lados. Por lo tanto, continuemos ahora. Entonces, ese bibliotecario es el que encuentra mejor esos datos. Él es el que organiza los libros, el que guarda los libros, el que saca los libros que ya entendió y los bota, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que si ese bibliotecario habla inglés y nosotros acá hablamos español, ese señor no nos va a entender nunca. Pero tenemos que hablar el mismo idioma que hable él. Entonces, resulta que el idioma que hable él se llama, el idioma se llama SQL, Structured Query Language, o sea, lenguaje estructurado de peticiones, que es un lenguaje diseñado para administrar y recuperar información de la base de datos. Entonces, ¿qué tenemos que aprender a decirle a la base de datos? Oye, ¿qué es lo que necesita una base de datos 1? Guardar un dato, buscar un dato, actualizar un dato y eliminar un dato. Entonces, la base SQLite maneja estos comandos, el create, el drop y el arted para crear lo que son las tablas donde vamos a guardar los datos, y el select para seleccionar datos, el insert para almacenar datos, el update para actualizar datos y el delete para borrar esos datos. Entonces, eso es lo que vamos a aprender a usar en un ejemplo, a usar estos 4 elementos que están acá. Entonces, pasemos a otra parte. Entonces, ya sabemos que la base de datos hay que hablar de un lenguaje especial que es el que me entienda ella, el SQL. Entonces, vamos a ver un poquito de cómo es que se diseña la base de datos. Vuelvo y le repito, hay una asignatura especialmente diseñada para esto, que es diseño de base de datos, que lo da el sistema. Aquí vamos a dar un abrebocas para que aprendamos a diseñar de forma general. Entonces, lo primero cuando uno va a diseñar una base de datos es analizar los requerimientos, qué es lo que pide, qué es lo que vamos a hacer. Algunos hasta primero hacen las SQL de más o menos de cómo van a consultar los datos para que de esa manera me funcione mi diseño. Después viene la parte del diseño, es decir, primero analizamos qué es lo que nos están pidiendo. Luego diseñamos la base de datos, es decir, el modelo lógico y físico viene siendo las tablas esas que nosotros vimos ahorita, eso. Y luego la implementamos y hacemos pruebas para volver a hacer un rediseño nuevamente. Ejemplo. Miren este ejemplo que está aquí. Esta es una factura. Resulta que en una factura, ¿qué tenemos? El nombre de la compañía, la dirección, código postal de la factura y los datos a quien se le factura. Nombre, compañía, dirección, ciudad, teléfono, dirección, correo electrónico de nuestro cliente. La factura debe tener un número consecutivo de factura y debe tener una fecha. El cliente, por lo tanto, tiene un código asignado a él y acá, aquí en la parte de abajo, pues tenemos nuestros productos, es decir, compró esto, compró esto, compró esto. Si vamos a diseñar la propiamente base de datos, miren cuáles serían las tablas adecuadas para eso. Es decir, tendríamos que diseñar una tabla específicamente de cliente donde vamos a agregar todos los datos del cliente, el código del cliente, el nombre, la dirección, cédula, teléfono, etcétera, etcétera. Tenemos propiamente la factura, donde tenemos el código de la factura, tenemos el código del cliente para no tener que agregar todos esos datos directamente acá. Imagínense que estuviéramos haciendo eso en XT y entonces en cada línea de código tendríamos que poner el número de la factura, todos los datos del cliente, la fecha y todo eso. No, sería muy engorroso. Entonces aquí nada más con tener el código del cliente
podríamos obtener acá de esta tabla todos los datos del cliente. Entonces, como estos datos de la factura, si observamos aquí, los datos de acá arriba no se repiten, lo que se repiten no se repiten, y acá abajo simplemente hay un detalle de cada uno de los productos que se agregó. Entonces, hubo la necesidad, para no repetir nuevamente todos estos datos, de decirle acá detalle de factura, donde vamos a poner el código de la factura y el código del artículo que vamos a agregar ahí, la cantidad y el monto y lo que vale. Hasta ahí, ¿alguna duda, jóvenes, de cómo más o menos vieron este diseño que está aquí? Que para hacer una factura se necesitaron 4 tablas. La factura, el detalle de la factura, el cliente y el artículo con su código. ¿O cómo lo harían ustedes? Hago la pregunta ahí. Los escucho, jóvenes. Pues la verdad, de una forma similar a esa. Pues no, quizás hayan otras formas, pero yo pensaría esa forma, que es como la forma más lógica que veo en el momento. Un código que identifique cada servicio de pronto. Vale, pero aquí está código de artículo, ya se está aquí. Ya lo he visto. Ya, entonces miren que cuando nosotros vamos de alguna manera, vamos a poner un código que identifique al cliente, un código que identifique la factura, y aquí en este detalle de factura vamos a tener un código de la factura y un código del artículo. Porque aquí no pongo código del cliente, ¿para qué? Si aquí ya lo tengo de este lado, no necesito hacerlo. Entonces, de igual manera, es lo que ustedes tienen que sentarse a diseñar cuando el tema del colegio, una tabla en específico va a ser la de estudiantes, ¿sí o no? Una tabla en específico va a ser la de estudiantes. Entonces, vamos a hacer nuestro proyecto y vamos a manejar este tema, a ver cómo hacemos estas funciones acá. Entonces, vámonos a abrir nuestro MySQL, nuestro B4A. Démosle File New Default. Y este es el grupo que es 2. SQLite E02. Ahí está. Vamos a hacerlo ahí. Ahí está. Borramos esto. Borramos esto. Listo. Entonces, para nuestro caso de ejemplo, vamos a trabajar nada más con la tabla estudiantes. Entonces, vamos a diseñar nuestra tabla. Ahí está guardado nuestro cascarón. Vamos a abrir un momentico acá a ver si eso lo tenemos acá en los archivos del Drive, a ver si tenemos el SQLite aquí. Material Basic for Android, B4, perdón, se me fue, B4 aquí. Aquí no dice SQLite, no está. Vamos a mandarlo para allá. Instaladores. Android, aquí debe, no, aquí debe estar. SQLite. Aquí está. Ahí está, lo voy a mandar al instalador. Entonces, SQLite, el que lo necesite, SQLite. Y aquí está la página. Vamos a ir agregándolo acá, para que nos quede aquí. Link SQLite. Ahí está la página, ahí lo pueden descargar. Vamos a hacerlo por ahí hasta ahora, para tenerlo ahí. Ese nada más siguiente. Después que se instale, vamos a mí me gusta buscarlo acá, SQLite, ahí lo encontró. Dice que hay una nueva versión, no, que digo que no. Entonces, para crear una nueva base de datos, le digo New Database, y voy a buscar dónde tengo guardado eso. Entonces, aquí en B4A, 2021, y aquí está SQLite S2. Como eso lo voy a agregar en Files, yo lo voy a guardar ahí. Entonces,
le voy a poner DB, que significa base de datos, y algo que identifica los colegios. School, vamos a ponerlo en inglés así. Podemos hacerlo en punto .db, punto .db3, dependiendo del sistema que vamos a manejar. Yo lo he manejado siempre en punto .db, aunque el DB3 es mejor. Vamos a manejarlo en DB3, que es la última versión, punto .db3. Ok. Ingeniero, disculpe la entrada tarde, estaba sin conexión o yo. Vale, listo, mijo. Entonces en SQL trae el line, nos va a pedir ahora que registremos nuestra tabla, pero vamos a cerrarlo como si no tuviéramos nada. Y le damos acá Create Table, creamos la tabla. Y en este caso, a mí me gusta siempre poner la primera letra en mayúscula, estudiantes. Vamos a hacer nuestra tabla y vamos a decir Add Fields. Primer campo que nos interesa. Voy a crear algo que se llama ID estudiante. Es decir, y que sea integer y que sea una llave primaria y que sea autoincremento. ¿Qué significa eso? Llave primaria identifica que es como en la tabla esta que vimos acá. Perdón, aquí la que tenemos abierta. Aquí en diseño de base de datos, perdón, vamos mientras carga ahí. Ese ID que se repite dentro del otro, miren, que vamos a usarlo para las otras tablas, eso es una llave primaria. Y única quiere decir que no va a haber dos veces, y primaria quiere decir que no va a haber dos estudiantes con el mismo ID. Y el autoincremento quiere decir que cuando yo ingreso un estudiante, el sistema automáticamente al primero le va a poner 1, al segundo le va a poner 2, al tercero le va a poner 3 y así. Agrego un campo más, nombre del estudiante, nombre, apellido. Vamos a ponerlo así para ponerlo todo completo. Entonces, este campo no puede ser integer, debe ser un campo tipo texto. Siguiente campo, documento del estudiante. Vamos a ponerle aquí, tipo doc. Miren que lo hago todo pegado, tipo documento. O vamos a poner aquí el documento solo para no poner el tipo. Documento. El documento de él. ¿Qué más tendríamos que saber de nuestro estudiante para nuestro proyecto, jóvenes? Clase o grado. La temperatura, ingeniero. No, ojo, aquí vamos a registrar los estudiantes. La tabla de temperatura va a ser la otra tabla donde vamos a poner el ID del estudiante. Aquí podríamos saber el grado, en qué grado está, listo. Y el grado vamos a ponerlo aquí tipo texto también, listo. Y si quieren podemos aquí un campo tipo fecha para guardar la fecha en que se registró. Y vamos a agregar este campo. Bueno, fecha de ingreso, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerle aquí la edad. Tipo integer, que lo vamos a aprender a usar más adelante relacionado con la fecha, ya lo vamos a aprender a usar más adelante. Después que agregue todos los campos que yo quiera. Una pregunta, usted coloca tanto en la ID del estudiante como la edad, ambos son valores numéricos, ¿verdad? Y el documento. El documento podría ser un valor numérico, pero ya yo estoy acostumbrado a ponerlo tipo texto y te voy a decir por qué. Resulta que en Colombia son numéricos, pero en otros países son alfanuméricos. Entonces, es mejor crear un campo que cubra a todos. Listo. Vale, ingeniero, gracias. Ingeniero, ¿sería tan amable de repetir por qué fue que utilicé el integer primary key? ¿Para qué es que sirve? El integer primary
key lo usamos. Primary key dice llave primaria. Lo hicimos porque con este, cuando vayamos en la tabla, ustedes en su tabla de registro de temperatura, el ID del estudiante. Entonces, ya yo le estoy diciendo, oye, esta es una llave primaria, es decir, yo la voy a usar en otras tablas. Y el autoincremento es simplemente que se va autoincrementando solo, listo. Entonces, eso es lo que quiere decir. Listo, profe, gracias. El primer estudiante, el primer estudiante, no, el número, el ID del 1 es diferente al del 2, al del 3, al del 4. Entonces, esa es la idea. Que en la tabla de temperatura nosotros no tengamos que repetir todos los datos, sino simplemente el ID del estudiante. ¿Por qué? Porque todos los datos están aquí. Entonces, ok. Listo, ya estamos aquí. Hicimos nuestra tabla aquí. Entonces, en nuestro programa, aquí tengo uno abierto, cerremos. En nuestro programa lo primero que vamos a hacer es, vamos a agregar el archivo y después lo bautizamos. Vamos a la pestaña File Manager, le damos a Add Files y vamos a buscar ese archivito que acabamos de crear. Yo lo guardé ahí mismo, pero el sistema no lo reconoce. Entonces está en Files, ahí está, DB3. DB3. Vamos a bautizar nuestro proyecto, Project Build Configuration 02. Ahí está. Y acá base de datos. Okay. Estando ahí, bueno, vamos a hacer entonces nuestro diseñador, donde nosotros podamos buscar el estudiante, donde podamos ingresarlo, buscarlo, modificarlo y eliminarlo. Bueno, vamos para allá. Entonces vamos al Designer, Open Designer, File New, File Save, LY Estudiantes. Listo, Camila ya. Y vamos a empezar a colocar todos nuestros labels que vamos a usar. Todos nuestros labels. ¿Y cuál sería uno de los primeros que teníamos que usar? Que están todos ahí. Y este sería el edit. Nombre del estudiante. Dígame. Control C, Control V. Documento. Edit documento. Generalmente el documento es el que usa uno para buscar, ¿verdad? Entonces vamos a agregarle al lado un botoncito y a ese le vamos a poner una lupita para que podamos buscar estudiantes. Ahí. ETN, buscar. Ahí está, al ladito. Tenemos para buscar a nuestro estudiante por el documento. ¿Qué más necesitamos saber del estudiante? Dijimos ahí la edad. Temperatura. Nada, papá, métete en el cuento. Estamos apenas registrando los estudiantes. Yo de la temperatura aceptaré de ustedes. El grado. Eso, el grado. Eso. Ojo, que aquí nada más yo le voy a hacer el ejercicio de registro del estudiante, más no de el grado.
El grado, nosotros vamos a hacer vivo, y como los grados nada más son muchos, no siempre son los mismos, no son, o sea, como los grados siempre van a ser los mismos, vamos a poner un spinner para seleccionar el grado, spinner, grado. ¿Qué más dijimos que íbamos a guardar? Grado, fecha de ingreso, fecha de ingreso. Bueno, no lo tenemos, vamos a agregarlo ahí. Vamos a agregarlo allá abajo, add file, teléfono. Y va a poner un texto y vamos a agregar este que está aquí. Lo ponemos aquí y este le vamos a llamar teléfono. Teléfono del estudiante y edit teléfono. Ahí está. Bueno, igual es agregar más y no hay problema. Y listo, vamos a hacer esto hasta aquí. La fecha vamos a hacer que sea automática. Cuando yo lo registre, vamos a usar la fecha del sistema cuando lo registre. Entonces, hasta aquí ya tenemos nuestro botón, nuestro layout creado. Vamos a agregar un botón. Un botón que sea guardar, btn, guardar, y aquí le vamos a dar texto, guardar. Perfecto. Creo que haría un botoncito aquí. Bueno, lo vamos a poner en el menú, que sea el botoncito nuevo para guardarlo. Y vamos a poner otro botón, control C, control V, que sea eliminar, para eliminar el estudiante. btn eliminar, y aquí con este lo eliminamos. Perfecto. Entonces, estando aquí, vamos a personalizar nuestra aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Me voy a traer lo que hicimos la vez pasada, es decir, lo del módulo 1 me lo voy a traer. Como me lo voy a traer todo, miren lo que voy a hacer yo. Voy aquí, me lo voy a traer, todo ese módulo me lo voy a traer. Le digo project, add módulo existente. Me voy aquí, me voy a la del grupo 2, y aquí está el módulo VAX, y le digo, ¿puedo copiarlo o puedo linkearlo? Lo voy a copiar porque aquí está. Todo lo que habíamos hecho ya estaban ahí de los spinners. Faltaría mi flecha 1. Vamos a agregarlo. Add file, que no está, para que no nos presente problema. Flecha 1, listo. Ahí está. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, vamos a buscar acá en este que yo tengo. Aquí tengo algo. Fecha now. Esto. Me lo voy a copiar para tener como jalar mi fecha y mi... Mira, y aquí me jalo la fecha en formato y día, y aquí me traigo nada más la fecha, año, mes, día, hora, minuto, segundo. Y aquí me traigo año, mes y día. Uno de cómo me lo hace específicamente. Resulta que para base de datos, bueno, vamos a hacerlo primero por código. Bueno, vamos a enseñarle a usar la herramienta de una vez para que aprendan a hacerlo. Y de una vez ya vamos adelantando más. Entonces resulta que yo, como siempre manejo mucha base de datos, yo me he creado una clase para manejar SQL class, y el DBUtil es lo que maneja el tema de la base de datos. Entonces me vamos a importar esos dos temas, esos dos archivos, se los voy a pasar a ustedes, voy a decirle project, add módulo existente, me voy a ir a, eso se lo voy a pasar a ustedes, aquí está,
Y resulta que DBUtils y SQL class. Ok, la vamos a copiar a nuestro folder y aquí deben aparecer ya en estos módulos. Apenas abro SQL útil me va a aparecer error SQL. Entonces aquí ya vamos a empezar a usar nuestra librería. Hay que usar la librería SQL. Perfecto. Ya quitamos ese error. Nos queda otro. Este tema que está aquí, este error que está aquí, resulta, jóvenes, que para Basic for Android implementó ahora unos temas de permisos y de seguridad. ¿Quién se acuerda que antes uno no le pedía, ahora el celular le pide permiso uno para todo? Permiso para usar la cámara, permiso para usar los archivos. ¿Sí se acuerdan? Antes no pedía absolutamente ningún permiso, ¿sí o no? ¿O sí se acuerdan de eso? Ok, entonces resulta que ahora mejoró la seguridad, entonces por eso pide todo eso. Resulta que nuestro, exacto, nuestro base de datos está en nuestro directorio access. Si ustedes saben Android y Linux, más o menos, qué es lo que tiene esto, es de los sistemas más seguros del mundo. Entonces él dice, a mí los archivos que yo tengo acá, tú no me los vas a poder modificar. Entonces, es verdad, pero es que mi base de datos yo necesito escribirla y modificarla. ¿Sí o no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando empiece la aplicación, él copie la base de datos y la pegue en otro lado. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces, para eso y para pedir permisos y todo, es que está todo esto aquí que dicen en el starter. Vamos para allá y me lo voy a copiar de acá para tenerlo. Entonces, en el starter me voy a copiar esto que está aquí, este primer texto que está aquí. Chácate. Acá. Y aquí está mi runtime permiso. Es la librería que me va a permitir pedirle permiso a la gente. Hey, dame permiso para hacer tal cosa. Ahí. Y entonces resulta que ese runtime permiso es el que mismo que vamos a utilizar aquí abajo para decirle cuando se crea, aquí es donde aquí es donde yo le voy a decir que vamos a crear una carpeta tipo shared que va a ser compartida. O sea, cuando se crea la aplicación, él va a crear una aplicación. Él va a crear una carpeta que se llama tipo share, que es un directorio seguro. Es decir, antes Android me dejaba crear las carpetas donde yo quisiera. Ahora ya no. Ahora ya tengo que pedirle permiso a través de este runtime permiso, decirle que me cree una carpeta que se llama share. Entonces, y para poder compartir los datos entre mi aplicación y esa carpeta, tengo que agregar otra cosilla. Resulta que ya eso son cosas de gente vieja. Es decir, que de ya tener un poquito de callo en esto, pero igual aparecen todos los ejemplos en internet. Entonces, hay que irnos al manifiesto en Project Manifest Editor, aquí. Y hay que copiar esta linecita de código que está aquí. Se la vamos a copiar. Chácate. Control C. De los archivos que necesiten, vamos a irlos pegando. Vamos a irlos pegando. Entonces, en el manifest de este, vamos a pegarlo. Chin, chin, chin. Tools, manifest, project, manifest editor. Listo, vamos a pegarlo aquí. Y ya con eso, miren, copien y peguen eso igual. Lo que es importante es decirles que aquí vamos a un manejador de contenido y que va a ser en una carpeta llamada shared. ¿Cómo se llama acá? Shared. Listo, entonces es importante eso. Ustedes copien y peguen eso, que eso funcione. Ya que estamos en el manifiesto de este lado, vamos a ponerle un tema. Este tema que está aquí, aprendamos a usarlo de una vez y lo pegamos acá. El tema que es, o sea, las aplicaciones no salen. El tema es el color de fondo, que se vea todo verde, que se vea amarillo, todo azul. Eso es el tema. ¿Dónde son los colores? Esos que están aquí, estos que están aquí y estos que están aquí. Entonces,
que sepan eso, esto que están aquí, así simplemente es esto que está aquí y aquí se lo hacemos, lo formamos. Estos son tipos de código, por ejemplo, de que, por ejemplo, a mí como programador, a mí no me interesa cómo funciona internamente el tema, que cómo se crea y es bueno, eso sería interesante saberlo como conocimiento, pero como programador a mí me interesa cuál es el código que pego y dónde lo cambio para ponerlo como yo quiero. Listo, eso es lo que me interesa como programador. Pues listo, ahí está. ¿Ok? Y seguidamente veamos acá a ver qué otro error tenemos. Ya quitamos este error. Perfecto. Aquí no hay más errores. Miren que todo está en verdecito. Y en SQL Class tampoco hay nada. Listo, tampoco hay nada. Perfecto. Entonces, los jóvenes es cuando inicia la aplicación, de alguna manera decirle que inicien esos estos datos. Y lo voy a hacer aquí en el create, entonces que lo pegamos ahí, inicia la base de datos y aquí vamos a hacer vamos a crear nuestro sub setup activity. Estando aquí, vamos a cargar entonces nuestro layout, todo eso que tenemos ahí. No sé si eso cabrá en nuestro celular, vamos a cargarlo a ver cómo se ve hasta ahora ahí. Y bueno, vamos a mostrarle este codiguito aquí, format add view PNL. Me voy a copiar este. Format add view. Me voy a copiar acá. Voy a pegar. Y me voy a copiar el format PNL que tengo ahí. Format view PNL. Okay. Listo, entonces este format al view, copien y péguenlo. Miren lo que hace esto maravilloso. Aquí vamos a cargar nuestra actividad print load layout y vamos a cargar la que nosotros los estudiantes. Este format layout lo que va a hacer es llamar todo a formatear de una vez todo lo que tengamos ahí de acuerdo a como nosotros tenemos ahí. Format view y va a pedir una actividad que te mandamos. Y él simplemente va a buscar toda la actividad y la va a formatear. Y vamos a abrir nuestro depurador, nuestro memo. Vamos a ver cómo vamos. Ingeniero, y vamos volando. Dígame. Ese, el format layout va precedido siempre del mod 1. Sí, porque ese archivo lo tengo en el mod 1 de lo que está. Si estuviera en dbútil, tendría que decir dbútil punto en lo que esté ahí adentro. Listo, ingeniero, gracias. Este archivo se lo voy a pasar a ustedes, ¿correcto? Para que no haya leyenda. Ese kiwi lo voy a borrar. ¿Sí? Y acá está el señor. Damos acá la 73 Tool B4 Beach Connect. Nada, la 73, aquí está. Y qué pena con ustedes, pero a mí me gusta, sí, no dicho, me gasto más tiempo en ponerlo bonito que en hacerlo funcional, pero ¿qué hacemos? Si eso es lo que funciona, lo bonito. Y voy a descargar mi icono y voy a descargar mi auto DB. Exacto. Y antes de instalarlo, vamos a ponerlo bonito. Projects,
choice icon, imágenes y DB para que se vea bonito. Listo, ahora sí, ya está lista, ya está preparada. Módulo 1.triple. La sesión módulo 1.triple. Bueno, este error que está aquí, porque me está pidiendo esta variable title que está aquí, pero no está. No está, entonces yo voy a crear esa variable que no está. Vamos a crear la title. Y aquí simplemente, sino porque lo que pasa es, así como nosotros le ponemos un título, o sea, yo no tengo acceso a esto que dice aquí, base de datos. Entonces yo creé simplemente una variable global para que a todos mis ventanitas le ponga título. Yo le pongo módulo 1.3, entonces va a ponerle base de datos. Y yo quiero cambiar en todo, la cambio aquí nada más. Esa es la razón de ese porqué de eso. Vamos a ver cuántos errores más nos hacen falta. A ver. Main. Y aquí va a haber un error. Antes de terminar, va a haber otro error. No vamos a cancelarlo. ¿Cuál error me faltó? Resulta que aquí en DBUtils, yo aquí tengo que ponerle, importantísimo estos jóvenes, nuevamente lo repito, importantísimo joven. Aquí en DBUtils, en DBFieldNames, hay que ponerle el nombre de nuestra base de datos. ¿Vale? Clic derecho, rename para copiármelo. Y es DB3. DBSchool de punto DB3 para que funcione. Listo. Para que no vaya a salir un error ahí. Ojo, jóvenes, que lo dije un poco de veces para que sepan ahí. Instalar. Open. Uy, ya no lo puso verdecito. Nos puso los dos botones. Mire, ya los configuró todito. ¿No les parece bacano de una vez que ya? ¿Y con qué lo hice? Nada más hice mi función Format All View. Automáticamente. Si miramos ese Format All View, va a Format Book, PNL, forma de delete. Eso es lo que tiene. Aquí este señor no nos salió donde lo queríamos. Se rodó. Vamos a mirar el por qué. Vamos a poner primero bonito. Se rodó porque aquí tengo activado este señor que se anche. Lo voy a poner aquí, que no se anche. Vamos a agregar todas nuestras vistas allá. Entonces las voy a seleccionar. Me voy a asegurar de que entre aquí en Main. Y bueno, vamos a hacer, para que aprovechemos para esta actividad, vamos a crearla en otra actividad, para que nos quede mejor. En Designer, Project, Add New, Activity Mode. Entonces aquí voy a decir, Activity, Edit, Estudiante. Ahí está. Paz. Ahí está. De aquí deberemos irnos para este lado. Vamos a cargar este aquí y vamos a ponerlo aquí. Y esto de aquí. Ok, lo vamos al otro lado porque lo carguen en el otro módulo. Entonces, de nuestro ejemplo viejito, vamos a cargar nuestro ejemplo viejito. Me voy a copiar esta vaina del menú. Tenemos aquí, chas, dos menucitos y me los voy a pegar aquí. De tal manera de que no voy a usar este setup activity en el main, sino que le voy a poner editar estudiante. Y me está pidiendo el iconito cal, hay un error ahí. Y vamos a buscar aquí un iconito de editar aquí, a ver. Edit. Queda bonito. Tienen derecho a pedir, jóvenes. Tienen derecho a pedir. Vamos, voy a agarrar este para hacer más rápido. Edit. Me lo voy a guardar.
me lo voy a agregar a mi Adapt Files. Con Adapt Files, agrego mi archivo edit. Y listo. Y aquí voy a ponerle edit. Y vamos a crear el evento aquí, btn. Esta vez lo voy a hacer por código sub, btn ejecutar, _clip para que llegue ahí. Y ahí simplemente vamos a llamar a la otra activity. Le digo start activity y llamo a la otra actividad que se llama actividad estudiante. Y si quiero, podemos cerrar esta que tenemos acá, o no, vamos a dejarla así. Actividad estudiante para que se vaya para este lado. Listo. Y ya empezamos a trabajar acá. Vamos a ver cómo nos vemos, cómo nos vemos, cómo nos vemos. Ok, instalando base de datos, instalando. Abrimos. Le damos a uno de los iconitos, y nos debe ir para la otra. Listo, ahí está. Ahí cargó a este lado y vamos a trabajar aquí. Ya a ponerla más bonita, pónganselo ustedes, ¿no? Ya ahí no quiero meterme más con eso. Activity.title. Le voy a decir que es lo mismo que está en el módulo para que se me cambie en todos lados cuando yo quiera. Listo, ahí está. Y de aquí le voy a agregar un icono add para que sea un más. Cuando yo le dé más, el iconito simplemente borramos todo lo que tenemos y agregamos otro. Add. Perfecto. Me voy a copiar cómo se agrega el iconillo aquí. Chas, lo voy a copiar. Lo voy a agregar. Voy a poner Adapt btn Adapt New para que sea un nuevo. Y en File Manager vamos a agregar nuestro botoncito Adapt que acabamos de agregar, de descargar. Ahí está. Y este se va a llamar Adapt. Y activity.btn_new. Bueno, después nos vamos para esta función, ahora cuando vemos Adapt New, evento clip, enter. Entonces cuando le demos clic acá en el botoncito, va a llegar aquí. Y ahorita vemos ahí en eso. Entonces, ahora vamos a agregar todos estos archivos aquí a nuestra ventana de edición de estudiantes. Aquí vamos a manejar todos los estudiantes, lo vamos a manejar aquí. Entonces, vamos acá, selecciono la de estudiantes para que se agregue ahí y vamos a agregarlos todos. Clic derecho, generar diálogo, el nombre, el documento, el buscar. Buscarle vamos a hacer el evento clip, el edit, el spinner, teléfono, el guardar con su clip y el eliminar con su clip. Generar miembros y correcto, ahí está. Si vemos acá, aquí deberían de estar todos. Aquí está, eliminar, guardar y buscar. Y aquí me agregó todos los botones y aquí ya debería tenerlos ahí. A ver, vamos cómo vamos. Vamos a ver cómo vamos. Vamos volando. Así que la idea es que ustedes después mastiquen este con más calma. Si se dan cuenta, lo único que hemos hecho diferente en esta aplicación es agregar el archivo dbutils y el SQL class y agregamos lo del runtime permiso y agregamos lo del manifiesto y todas esas cosillas ahí, que eso simplemente seguir el tutorial. Y me voy para el otro lado, ticketing. Ahí creo y quedó acá. Listo, ahí estamos ahí, ya estamos a hacer para uno nuevo. Y la actividad, porque no me puso el nombre, y le puse activity.title. Ah, ya. Resulta que cuando cargo la actividad, él borra todo. Ahora sí. Después que lo borro, debo de ponerlo otra vez para que salga. A ver. Chiquiti. Bueno, ahora sí ya apareció ahí ya.
Entonces, aquí me hace falta una lupita. Y vamos a poner una lupita ahí. Vamos a buscar ese elemento y ya nos dedicamos a programar. Qué vaina, el profe dedicándose más a hacer vainas de bonitas a ponerlo bonito en vez de estar programando. Porque le gusta a la gente, ingeniero. ¿Ah? Si nosotros no buscamos algo bonito, no llama la atención. Entonces resulta que entonces hablando de ese tema, aquí lo bajé mi botoncito share y lo vamos a agregar acá. Vamos a darle file, a dar file y va a mi botoncito share. Entonces, ¿por qué? Lo que está diciendo el compañero, una aplicación que funcione, tú esperas que una aplicación funcione. Que una aplicación sea bonita, ya es otro tema distinto. Entonces, después que cargué mis actividades, voy a darle a ese botón que es el btn buscar punto. Vamos a ver cuál es. Yo me acuerdo que no la vea. Set background image. Aquí está. Set background image. Y vamos a llamar la imagen. Hay que llamarla con un bitmap. Acordemos de la que habíamos visto, load bitmap. Vamos a usar el siguiente, el resize, para que no seamos otro diferente y veamos la diferencia. Directorio está en file, punto, directorio AC, como habíamos visto la vez pasada. Se llama share png, correcto. Ancho, voy a decirle, bueno, tráeme el botón, el mismo ancho del botón, para que me lo haga del mismo tamaño. Alto, perdón, cancelar. Alto, el mismo alto del botón. Siguiente parámetro, key aspecto, para que lo haga lo más bonito posible. Y cierro paréntesis y ahí está. Acabo de cargar una imagen que se llama share en PNG con el mismo ancho y alto que tiene el iconito. Vamos para allá, vamos a ver cómo vamos. Ahí está, mira, ahora se ve más bonita, mira. Qué bonito. Documento del estudiante está mal escrito. Vamos para allá, vamos a ponerlo bonito. A mí eso no me gusta. Documento del estudiante. Listo, mejorado ahí. Entonces ya estamos prácticamente listos para programar. En el botón New, vamos a agregar nuestro try-catch como hicimos la vez pasada. A ver si hay un error para que nos lo diga nuestro sistema. Y error. En nuestro botón Add New, ¿qué es lo que deberíamos hacer cuando vamos a agregar un nuevo estudiante? ¿Qué deberíamos hacer con todos esos campos que están ahí? ¿Qué deberíamos hacer? Como un reset. Borrarlos, ¿verdad? Entonces vamos a borrarlos. Entonces vamos a borrarlos, pero antes de eso voy a llenar el spinner grado que no tiene nada. Voy a borrarlo. Entonces sería los edit documento.text igual a nada, edad.text igual a nada, edit nombre.text igual a nada, edit teléfono.text igual a nada. Un ID de estudiante, ¿verdad? Es el que nos va a identificar al estudiante en la tabla. Entonces, ese ID de estudiante, a mí me gusta siempre que programo base de datos crearle su propia variable. ID estudiante. Estudiante as in, ahí está mi ID. De tal manera que cuando este ID es cero es porque lo voy a guardar, y cuando es diferente de 0 es porque es un estudiante que no lo voy a guardar, sino que lo voy a modificar. Entonces, como es nuevo, debería poner ese ID en 0. Ahí está. Para guardarlo ahí. Y vamos a ponerle un touch message show. Ya puede guardar nuevo estudiante.
Perfecto, ahí está. Y le decimos que false. Compilemos. Acá instalemos. Listo. Si le damos, por ejemplo, yo escribo aquí cualquier cosa que está, le doy new, él va a borrar todo. Listo. Ya puede guardar más estudiante. Podemos borrar. En el grado del estudiante no tenemos nada. Vamos a bajarlo aquí. Vamos a hacer un for para llenarlo. Igual a 0, igual a 1, tú, hasta 11. Voy a crear una variable afuera, una lista mejor para agregarla. Bin L1 as list, L1 punto inicializar, y aquí voy a agregar L1 punto add. Voy a poner que me agregue la i ampersand y vamos a ponerle 3 grados. A y el A y el B, para que no nos digamos nada más que este colegio tiene 2. Si tiene más, habría que agregarle más. Y el B. Y después que lo agreguemos, le decimos al spinner punto add als L1. Hicimos un for que va desde 1 hasta 11 y agregamos el elemento que está ahí con la letra A y B. Vamos a ver qué saldrá ahí. Aunque yo soy flojo, joven. Bueno, flojo no. Y ahí lo puse. Oh, 1A, 1B. Y si miramos abajo hasta 11. Ahí está, ya lo llené. Oh, ya está con el grado puesto ahí. Listo. Ya tenemos el grado. Ya lo que tendríamos que hacer ahora es llenar los datos. Para guardar los datos, habría que validarlos, ¿sí o no? Sub, vamos a hacer un sub, validar, vamos a poner así, datos válidos as boolean. Si están correctos me devuelve un true y si están incorrectos me devuelve un false. ¿Qué deberíamos preguntar nosotros? Si en el edit texto, en el edit vamos a empezar con el mismo orden, está así, el documento punto text es igual a entonces mandamos nuestro mensajito de msg box asincrónico debe registrar documento módulo 1.title para que agarremos el título de todos lados y return false porque tuvo mal. Y lo mismo vamos a hacer con todos los demás. Edit edad. La edad, recordemos que la edad es un campo tipo que numérico nada más, ¿verdad? Entonces aquí en input type vamos a decirle que es numérico. El documento lo vamos a dejar abierto, el nombre abierto, edad abierto. En el teléfono es texto, listo. Entonces ahí estamos bien. Edit edad. Con el siguiente. Edit nombre. Nombre. Siguiente. Edit teléfono. ¿Para que sea obligatorio registrar el teléfono. O vamos a decir que el teléfono no es obligatorio. Listo, vamos a ponerlo ahí en básico. Si no es obligatorio. Si él llegó hasta el final, va a devolver un return true diciéndonos que no hubo error en el documento, no hubo error en la edad y no hubo error en el nombre. ¿Por qué lo hace ahí, profe? Porque es que el profe le gusta programar así, hacer pura rutinita. Oye, si no funciona la validación, ¿dónde tengo que meterme? Aquí. No tengo que mirar todo el código. Entonces, lo primero que voy a preguntar aquí en guardar es si datos válidos
igual a falso. Si están en falso, entonces que se salga. A mí no me interesa que continúe. Si están incorrectos, entonces válidos. Válidos, correcto. Si no, vamos a... ¿Pedimos o no permiso para guardar, jóvenes? ¿Desea guardar el usuario, sí o no? Pídalo. Sí, profe, sí. Vamos a pedir unas respuestas y así se hace. MSG Box, perdón, MSG Box. Voy a usar el 2. Confirme que desea guardar el estudiante. Ok, título, módulo 1, punto título. Como miren, jóvenes, como acá se está pasando y yo quiero que se vea todo en la pantalla, nosotros podemos hacer esto. Coma para el siguiente parámetro y le pongo guión bajo y sigo abajo y no hay ningún problema. Voy a ponerle aquí guardar para que aparezca en cuando sea la respuesta sea positiva, yo le diré en guardar, él no va a ver respuesta positiva. Y en la negativa le voy a poner cancelar. Tiene para una tercera opción, voy a decirle que no me la muestre, un icono. Sí, bueno, vamos a ponerle un iconito aquí, entonces vamos a poner load, bitmap, file, punto, directorio, access, coma, el de ADAP para que sea, tenemos como que con a tono con lo mismo, y cancelable, yo no sé qué, cancelable, si tuvo el diálogo puede ser cancelado cliqueando en igual like, no, voy a decirle que no, que false, o que true. No, vamos a decirle que false, que no lo podemos cancelar, que tengamos que responder sí o no. Entonces aquí validamos si esa respuesta es diferente, porque a mí no me interesa, y aquí se llama diálogo response, punto, de positivo, entonces se salga red. Okay. Este pedacito de código que está pidiendo aquí validando. Confirme que desea guardar el estudiante. Guardar, cancelar, diálogo response, si sí o si no. Entonces vamos a crear entonces nuestra SQL. Vamos a crear nuestras dos subrutinas. Sub, guardar, guardar, y vamos a hacer nuestro sub, modificar, para que veamos la diferencia entre los dos. ¿Qué resulta? ¿Cómo yo identifico si voy a guardar o voy a modificar? Para eso le había hablado del ID. ¿Qué pasa con ese ID de estudiante? ¿Qué valor tiene que ser para que vaya a guardar el estudiante? ¿Quién está a tono? ¿Quién me dice? ¿Qué dijimos? ¿Qué hacíamos cuando damos new? ¿Qué valor le damos a ese ID? 0. 0. O sea que cuando estamos agregando un estudiante, ese ID debe valer 0. Es decir, si el ID es 0, es porque lo vamos a guardar. Guardar datos, modificar datos. Entonces, si aquí vamos a guardar, si aquí vamos a modificar. Es aquí donde ustedes van a aprender la maravilla de lo que ya yo hice. Y vamos a ver el por qué. Entonces resulta que para uno ingresar un dato, uno debe hacer una SQL. Pues lo que yo hice fue algo que me genera la SQL. Entonces, vamos a usarlo y vamos a ver lo que tendríamos que hacer si no lo supiese. Entonces, voy a crear mi variable SQL class 1 as SQL class, la que tenemos acá. Esta variable SQL class 1 hay que inicializarla. ¿Qué me va a pedir? NA, nombre de la tabla. ¿Cómo se llama la tabla que nosotros vamos a modificar? Estudiantes. A mí me gusta siempre copiar.
Vamos acá y pegar. Tabla estudiantes. Y otra vez SQL class, ahora sí. Add columna encriptada, eso no lo van a usar, eso lo usaba yo para encriptar datos. Add column string, ustedes van a usar este. Add column string, es decir, para cada una columna tipo string. Entonces me va a decir, ¿a qué columna lo va a guardar y qué valor le va a asignar? Ah, bueno. ¿A qué columna lo va a guardar? Y de estudiante no, porque recordemos que ese era el nombre del estudiante, del ID que lo va a crear directamente la base de datos. Entonces, a nombre, apellido. Entonces me voy ahí, nombre, apellido. ¿Y en qué edit está esto? En el edit, nombre, en la propiedad text. Ahí me lo agarró, ya lo creo. Vamos a copiarla y la pegamos. Vamos al siguiente campo. Documento. Documento. Edit, documento. Oye, qué difícil es crear este SQL con este sistema que yo estoy dando aquí. Grado. Grado. Edit. Lo del grado. Por el spinner, ¿no? El spinner, sí. Entonces vamos a darle con el spinner. Spinner.getItems, lo que habíamos visto la vez pasada. Spinner.selectIndex. Chácate. Ahí está, ahí está. Ahí me traigo el grado. Ya me lo traje. Vamos para adelante. Fecha de ingreso. Bueno, ¿qué fecha de ingreso? Vamos a pegarlo aquí. Y vamos a traerme la funcioncita que yo les mostré al principio. Punto. Get fecha hoy. Get fecha now. Vamos a ponerle get fecha now para que me traiga la fecha en el formato que está aquí. Que está aquí, que es este que tenemos aquí. Me lo va a traer en este formato. Año, mes, día, hora, minuto, segundo, como lo maneja MySQL. ¿Por qué así? Porque así lo maneja MySQL. Entonces resulta que fecha de ingreso y edad. Vámonos con la edad. Y la edad tiene que ser con el edit edad.text, lo que la persona registró ahí. Perfecto. Vamos para el siguiente campo. TIX, que es el que vamos a usar nosotros más adelante. El TIX es otra forma que les voy a enseñar a ustedes, pero para hacer consultas en un rango de fecha. Entonces, yo le voy a decir datetime. Now, creo que se llama la palabra now. Y mira, get current time at TIX, o sea, un número que lo identifica, un número único que va aumentando de acuerdo a la fecha. Entonces, ese es el que voy a guardar en now TIX. De tal manera que, escuchen esto, como esta base de datos SQLite no maneja fecha, no me permite a mí decir, oye, tráeme la fecha del 25. En cambio, con este TIX, yo sí puedo buscar, porque decir, oye, tráeme la fecha mayor al número tal y la fecha menor al número tal. Y luego hacer la consulta que yo quiero. Entonces, más adelante me van a pedir esa explicación. Entonces, cuando llegue su momento, les explicaré un poquito más a los que pregunten. A los que no. Ahora aquí no, porque no saben. ¿Sí me entienden? Necesito que lo mastiquen y ya después me digan. Teléfono. Y ya terminamos aquí. Teléfono. Y edit teléfono.text. Perfecto. Listo. Entonces, SQL hace string. Y aquí es donde me voy a traer mi famoso SQL. Le digo SQL class punto get insert query. Acuerden que el insert es SQL para insertar datos. Entonces, jóvenes,
vamos a llegar aquí y la vamos a mandar para que veamos antes que la guardemos. Mensaje SQL como módulo 1 para que veamos para qué fue este SQL. Punto triple. Vamos a llegar aquí y vamos a ejecutar nuestro código a ver cómo se va hasta el momento. Fuímonos al otro lado, le dimos nuevo, nombre, documento, bla, 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 locura ahí, edad, 3 años, ahí uno a teléfono, bla, 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 locura ahí, guardar, error ocurrido en la actividad 100, en el 112 aquí. Ok, aquí. Bueno, vamos a ver qué error fue eso. Para ver ese error, miren cómo vamos a depurar ese error. Miren que salió un error y el profe no sabe dónde es, pero dice que fue en la línea 102. Aquí. Ah, fue aquí abajo. Haga algo. Y entonces, si es verdadero. Bueno, como no sé el error, vamos a recorrerlo todo de línea a línea para ver. Vamos a llegar acá, vamos a ver qué línea a línea donde hay el error. 9, espérese ahí. Tácate. Nombre, bla, bla, bla. Datos aquí, lo que sea, edad, número y teléfono, número que sea. Guardar, llegó ahí. Vamos a ejecutarlo paso a paso. Llegó a datos. Está bien. Return true, llegó ahí. Aquí es donde está el error. Hay algo aquí en el módulo este, vamos a ver. El título, ok, título, positivo, cancelar, negativo, icono, null, false. Ah, miren que aquí me dice ahí me está pidiendo que esperemos la respuesta. Resulta que este asincrónico se maneja diferente. Así. Y resulta, aquí tendremos que hacerle diferente de diálogo. Entonces, retorno. Aquí vamos a ponerlo aquí para que quede así. Vamos a hacer así para que salga. Vamos a ver si con ese solucionamos este error. Lo otro que podemos hacer, jóvenes, es agregar nuestro try catch para que nos mande el error, a ver si hay un error que nos lo mande y nos mande nuestro MSG Box con el error a la pantalla para leerlo. Vamos a ver, aquí encontramos ese error, vamos a ver. Vamos allá. Nombre, documento que dividí, edad 12, grado 2B, bla. Y aquí datos válidos, damos play. Ah, ahora sí salió. Era que no lo hicimos como estaba el ejemplo. Miren cómo nos aparece, con el iconito, el título base de datos. Confirme que desea guardar el estudiante, guardar o cancelar. Voy a darle guardar, está ahí esperando, ya. Listo, vamos a darle guardar y llegó aquí. Como el ID del estudiante es 0, pues él va a llegar al dato guardar y va a llegar acá. No voy a hacer que se ejecute adentro, me voy a saltar esto, digo step over, para que llegue ahí, over. Y miren esto que está acá. Vamos a verlo acá de forma grande. Resulta que para hacer la SQL que teníamos allá, teníamos que hacer un inserito.
Y esta es la forma, o sea, ¿cómo tendríamos que hacerlo manualmente? Hacer todo esto que está aquí, pero manualmente, decirle insert into estudiante, pum, abro paréntesis, campo 1 de la tabla, campo 2 de la tabla, campo 3 de la tabla, coma, campo 4 de la tabla, campo 5 de la tabla, campo 6 de la tabla, campo 6 de la tabla, coma, cierro. Y seguidamente la palabra values, abro paréntesis y entre comillas hay que poner nombre, lo que va para el nombre, el coma en el siguiente, para lo que va en el documento, en el siguiente, para lo que va en el grado, y así sucesivamente. ¿Sí lo ven? Entonces, si no usamos este generador de SQL, pues nos toca hacer el string. ¿Cómo nos tocaría hacerlo nosotros? Vamos a hacerlo ahí. Vamos a hacer un pedacito ahí antes que lo guarde. Bueno, vamos a decirle que, bueno, igual lo va a mostrar en mensaje y no va a hacer nada. Ahí está, ok. Si no, ¿qué nos tocaba hacer, jóvenes? Nos tocaba, si no usamos este SQL, nos tocaba decir SQL igual y hacer nosotros nuestra propia SQL. Vamos a decir así, vamos a concadenar y nos tocaba poner valor por valor, es decir, aquí en la variable nombre nos tocaba cerrar, abrir, decir, nombre.text y luego concadenarle la comillita simple, coma, y así sucesivamente con los otros datos. Entonces, jóvenes, y al final me tocaba poner uno por uno para ir agregando. Entonces yo me di, como yo uso muchas bases de datos en mis proyectos, jóvenes, entonces yo decidí, oye, ¿para qué uso eso si yo puedo hacer un programa que me genere el SQL? Entonces, ¿qué más quiere? Esto que está aquí es una bendición para ustedes, ¿yo? Entonces, les tocaba hacerlo de forma manual. Aquí ya tienen un generador de SQL, del insert. Listo. Después de haber generado ese SQL, vamos a guardarlo en la base de datos. Entonces, nos vamos a dbutils.sql. Y aquí tiene ese ejecute non-query. Esta es la que vamos a hacer. El non-query es que vamos a crear o insertar un dato y lo usamos ahí y le mandamos nuestro string para que lo guarde y listo. Vamos a ponerle nuestro try catch. No sé qué error vaya a tener esta cosa. Es importante ponerle nuestro try catch y asincrónico y manejamos aquí el error. Si todo está bien, le decimos a msgbox datos guardados correctamente. Solo 1.triple. Listo. Vamos para allá. Bueno, antes de ir allá, miren que yo coloqué aquí un dbutil.init. Init folder. Esto hace, vamos a ver el código. Básicamente lo que hace este init es crear las carpetas con los respectivos carpetas dentro de el directorio que nos había asignado el share, aquí en este señor que está aquí. Eso es lo que hace esa función init folder, y el OpenDB siempre va porque es para abrir la base de datos. Vamos para allá. Nuevo, vamos a ver, ahora sí, vamos a ponerlo bonito. Fabio, documento 77, bla, 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 bla. Edad 25 años. Grado, vamos a ponerlo en 11B. Teléfono 301, bla, 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 bla. Ahí está. Guardar. Confirme que desea guardar los datos del estudiante. Le damos a guardar. ¡Chin! Llegó aquí. Vamos a darle que se ejecute todo. ¡Plin! Error. Insert into the values. Ok. ¿Cuál es el error? File. Aquí está. Aquí está el error.
de datos y no la guardamos nunca. O sea, sí le podemos dar guardar aquí, pero aquí, cada vez que creemos la tabla que tenemos aquí, hay que guardarle los cambios. Decimos write change y escribir los cambios. Como ya guardé los cambios y él ya, yo necesito que se sobrescriba la base de datos nuevamente. Vamos acá. Y en ese OpenDB, copy debe hacer. Me voy a llevar esta aquí. Como yo necesito que se copie inicialmente otra vez, vamos a ver qué dice este código que está aquí, identificar. Ok. Como yo sé que la base de datos está ahí y él ya copió y el archivo copia me va a preguntar que si nosotros la copiamos. Para esta vez, después de eso, le voy a decir dbUtil.ltdb para que la borre y la agregue nuevamente. Una sola vez, porque si lo dejo el código ahí, jóvenes, se va a seguir ejecutando. Ahí está. Y ya como lo ejecuté, ya lo pongo acá para que para que quede con los cambios hechos. Ya no lo ejecuto más. Entonces, estamos acá, vamos nuevamente. Fabio, tabular, número cualquiera, edad 23, salón el que sea, teléfono 3, guardar. Confirme guardar. Error. No show tabla estudiante. Código 1. No tiene la tabla estudiante. Bueno, vamos a cerrar aquí. El dbUtil dice que no tiene la tabla estudiante. Vamos a ejecutar el código. Ok, vamos a eliminarlo por primera vez. Vamos a verificar que sí lo eliminó. Bueno, vamos a ejecutar el código a ver. Que no me la eliminó. Tengo que copiar este mismo código que tengo aquí. Lo pego. Ok. Vamos a ponerlo más bonito. Si fill exist igual a true, que quede más bonito. Okay. Vamos a ejecutar el código otra vez, a ver, no me lo borró, o sea, no me la reemplazó, por eso no está. Bueno, va a llegar aquí, va a verificar lo que llegó, la borró, la copió y la ejecutamos nuevamente. Ok, vamos acá, vamos nuevamente. Fabio, 22, 2B, guardar, datos guardados correctamente. Listo, jóvenes. Entonces, miren lo que tienen que hacer. Para cuando hagan cambios en la base de datos, cuando ustedes hagan cambios en su base de datos y quieren que se refleje en la aplicación, pues deben inicialmente aplicar esto que está aquí, el directo. Como ya yo lo hice, ahí lo voy a borrar. Y vamos primero, ahora sí, vamos a guardar a alguien juicioso, de forma juiciosa. Vamos a poner José Pérez, documento 1, 2, 3, 4, para ejecutarlo ahorita. Tiene 12 años. Un niño de 12 años más o menos es sexto, séptimo, ponerle que está en séptimo. Y este teléfono de José, guardar.
Ok. Y vamos a borrarlo para que esté todo nuevo, listo. Entonces vamos a buscar ese dato del estudiante, vamos a ver si es verdad que está ahí. Para buscarlo, ahí sí me gusta hacer mi select. El select sí me gusta hacerlo aquí en código. Vamos a buscar ese dato del estudiante. Aquí lo guardé. Después que lo busquemos, lo vamos a modificar. Entonces vamos a modificar. Si edit documento.text igual a nada, entonces vamos a decirle que un mensajito que le diga a la gente. ¿Están ahí, jóvenes? Dijiste. Claro. Claro, ingeniero, claro. Momento a buscar. Y módulo 1.clickle. Perfecto. Ahí. Y se sale el resto. Bueno, validamos que nos ponga un documento. Para buscar eso, vamos a crear la SQL. DIN SQL, en esta vez sí la vamos a hacer a código para que vean cómo se hace. SQL. Y vamos a hacer nuestro select. Select. Ahora, ¿qué queremos traer de la base de datos? Y yo los tengo casi todito. Nombre, apellido. Necesito traer nombre, apellido, la columna nombre, apellido. Necesito traer la columna documentos, la columna grado. La fecha no me interesa. La columna y la columna teléfono. Listo, hasta ahí dije select, pero no le he dicho de qué habla. Entonces, vamos a hacerlo en la parte de abajo para que quede en la parte de abajo. Chan, guión bajo, tan, ampersand con cadena, select, espacio, from. Entonces le estoy diciendo, tráeme, select, esta columna, esta columna, esta columna, esta columna, esta columna, ¿de quién? De esta tabla. Y ahora vamos a validarla. Donde el where viene siendo para validarla. Donde el documento sea igual a quién. Como es un documento, es un texto o un número, lo voy a poner entre comillas. Comillas, edit, documento.text, ampersand y comillita aquí simple para que me hagan ese SQL. Entonces le estoy diciendo, tráeme de esta columna, esta columna, esta columna, esta columna, esta columna, de esta tabla, donde el documento es igual al documento que está aquí. Si yo le quito el where me va a traer todos los estudiantes. Si me le quito el estudiante. Entonces el where es la condición que yo necesito. Yo puedo decir donde la fecha sea mayor a esta y menor a esta y me traería todos esos datos de esa fecha. Y vamos a buscar hacerle, entonces, y aquí este señor maneja lo que es el tema de cursores. Cursor as cursor. Y por uno punto. ¿Cómo es que se usa el tema del cursor? Vamos a verla. dbutil.sql. Este query, aquí está. Ok, se usa de esta manera, vamos a copiarlo. Vamos a usar el ejemplo que nos da el mismo ejemplo. Entonces aquí sería dbutils.sql porque en ese archivo es donde está creado mi variable SQL que maneja todo. Por eso lo hago así, .sql. Ejecuta esta query, pero la query es esta la que tenemos aquí. ¿Listo? Aquí, si tiene muchos, harían el for, pero en este caso, yo no haría el for, yo haría el if. Oye, si el dato es correcto, el cursor, punto, vamos a buscar aquí, vamos a validarlo.
row con, ¿cuántas columnas, cuántas líneas, cuántas filas debería traerme? Si me encontró el estudiante, ¿cuántas deberían ser? Bueno, han quedado. Bueno, de esta manera, si se dan cuenta, row con sería el número de filas que me estaría trayendo. Chin, 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 chin. Entonces, si me trae una sola fila, es porque realmente me está trayendo lo que me interesa. Entonces aquí toca, esto sí es obligación, posiciono en fila 0. Acuérdense que habíamos dicho que aquí la primera fila siempre es la 0, no la 1. Entonces, como la posicioné en la fila 0, ahora sí me voy a traer los datos, ahora sí me voy al revés. Ahora me voy a ir al revés, voy a decir edit text igual a cur.get y me voy a poder atraer la columna get column. Ah, no, get column name, no, get string. Y aquí me va a pedir el nombre de la columna, pues el nombre de la columna es nombre apellido. Ahí está. De esta manera estoy diciendo, oye, lo que trajiste ahí en la columna nombre apellido, ponlo ahí. Vamos a copiar control B. El documento sería en el edit documento. Vamos a pegar. El documento, el grado. El grado sí va a ser más difícil. Ahorita vamos a hacer el grado, vamos a hacer los otros. El de edad. Y edad. Y edit teléfono. Resulta grado. Resulta que el grado tiene algo especial. Que resulta que para yo posicionar un spinner tengo que posicionarlo con el select index. Vamos a verlo, spinner punto select items es read only, solamente se puede leer, vamos a asignar. O sea que tengo que hacerlo con el select index. Vamos a hacerlo por ahí. Vamos a traernos primero. Cursor que nos traiga el grado. Y como este grado es un string, yo tendría que compararlo para ver con cuál posición es para que lo asigne. Vamos a hacer un for i igual a 0 to spinner grado punto ítem CICE menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si él tiene 5 ítems, voy a decir tengo 5, pero tengo que ir desde la posición 0 hasta la posición 4. Entonces aquí voy a preguntar si el grado que yo tengo es igual a lo que está en el spinner grado punto get item posición i, ok. Si son iguales es porque es esa posición, entonces simplemente voy a decirle spinner grado que se seleccione el index en la posición i y salga. ¿Quién sabe? ¿Quién no sabe para qué es esto? Más bien, que hable, que diga, que diga, profe, ¿usted para qué está haciendo eso? Ojo, que yo lo que quiero es que se seleccione el grado, pero el grado que nosotros guardamos fue 2A, 2B, 2C, pero para seleccionar una posición del spinner es la posición 0, 1, 2 y 3. Como es la posición 1, 2 y 3, pues yo recorro todo el spinner a ver cuál de esas posiciones es igual al grado que yo tengo para seleccionar esa posición. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Mucho código. Mucho código. Voy a poner el error aquí. Bastante, ingeniero, bastante. Va volando.
hablando. Y ahorita se va a acabar la clase. Bueno, ya estamos terminando. Ese ahí. Bueno, vamos a ver. Resulta acá que el estudiante que tenemos nosotros, el 1, 2, 3, 4, busquemos y ya no lo hizo. Mira, el séptimo, ahí está, ya apareció el estudiante. Vamos a modificar ese estudiante. Resulta que para modificarlo nosotros decíamos que teníamos que traernos ¿qué? El ID del estudiante. Vamos a modificar table para copiarlo. Okay. Quiere decir que si yo quiero modificar a ese estudiante, yo me necesito traer ese ID del estudiante. Como ya lo encontré, me voy a traer ese ID del estudiante aquí y lo voy a pegar aquí y lo voy a pegar aquí. Control X, Control B y aquí le voy a decir get in para que me traiga un número íntegro. Listo, ahí está. Ahí me traje el ID del estudiante. Como ya yo me traje el ID del estudiante, entonces va a haber un 0, ni un 1, ni un 2, ni un 3. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa en el de nosotros? Vamos a ver qué pasa ahí. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Buscar. Y uno más. El ID del estudiante resultó que ahora es el 3. Vamos por el index 3. Acuérdense que los otros dos son los otros dos que yo ingresé que tenía error, que no le sé qué les puse. Entonces ya yo tengo el ID 3. Listo. Como ya yo tengo un ID diferente, ¿cómo hago para modificar los datos? Ya habíamos dicho que aquí guardamos y aquí modificamos. Facilito, me voy al de guardar, me lo copio, chácate, lo pego en modificar, pero, ojo, esto es importante, para que modifique, tengo que decirle a cuál tiene que modificar. ¿Verdad? Control Z aquí, Control Z aquí, lo copio, lo pego, y le digo add column index. ¿Cuál es la columna index de esta vaina? Vamos a copiarla. Así se llama la columna index. Vamos aquí en modificar datos aquí. La columna index. ¿Y qué le vamos a agregar ahí? El ID del estudiante. Entonces, como ya yo aquí lo que voy a hacer es modificar, no puedo llamar el insert query, tengo que llamar el get update query. Y ya. Con el get update para modificar. Para modificar los datos. Vamos a ver. Y vamos acá. Vamos acá. Buscamos nuestro estudiante 1, 2, 3, 4. Buscar. Ahí lo encontró. Pero le voy a decir que ahora él no va a ser sino el 9A. Y le voy a decir 9A y que ya no son 12 sino 14 años. Para que guardemos los guardar. Confirme que desea guardar los datos del estudiante. Guardar. Error. 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 Me dice muy cerca de on. Ah, perdón. Perdón. Es que aquí yo puse la sentencia insert update query. Esta está mal. Tendría que hacerle get update query. Esta que está aquí solita. Este insert update es otra sentencia que yo uso, pero esa no es. Aquí tengo que hacer update query solamente. Ok. Buscamos el estudiante 1, 2, 3, 4. Decimos que son 14 años y que es otro salón. 8B. Guardar. Guardar. Y se guardó. Lo voy a borrar con este que tenemos, decimos más, y podemos buscar otra vez. 1, 2, 3, 4. Y ya modificamos nuestros datos automáticamente. Entonces, miren que con nuestra SQL, simplemente nuestra SQL se tiene que generar acá. No les digo cómo es la estructura.
Para eso les di esta estructura para que lo manejen aquí, que más sale. Y el eliminar, para eliminar tendríamos que haber seleccionado un estudiante. Vamos a ver si tenemos un botón eliminar. Y vamos a copiar este aquí. Ok. Para eliminar, la validación que tendríamos que hacer es, oye, si el ID que tenemos es diferente de 0 es porque hay un estudiante que seleccioné. Entonces, se salga. Si no, vamos a eliminarlo. Y para eliminarlo, vamos a preguntar, confirme que desea eliminar al estudiante. Si result diferente de eliminar de diálogo response punto positiva, entonces reto. Joven, ¿por qué me gusta hacer con reto y no por sí? Porque no me tocaría hacer un sí dentro del otro sí, del otro sí. En cambio, ya aquí ya se salió el código. Aquí ya se salió el código y se ejecuta el código paso a paso. Ya esos son mañas de programador, que a mí no me gusta ver un if dentro del otro y dentro del otro, dentro del otro. Entonces simplemente me voy por el lado contrario. Pero aquí tendría que decir, si resulta igual a positivo, haga tal cosa dentro del if. Entonces me voy por el lado negativo. Si es diferente a lo que yo quiero, salte, que a mí no me interesa que siga el código. Salte, que a mí no me interesa el código. Entonces acá vamos a copiar este que está aquí en el guardado. Vamos aquí, me voy a copiar esto. Me voy a copiar del y vamos a hacerlo aquí. Sub, eliminar estudiante. Acá. Vamos a copiar este dato. Y resulta que para eliminar estudiante a mí no me interesa guardarle datos al estudiante. A mí simplemente me interesa agregar la columna inde. ¿Ok? Y en vez de un value day, ¿cuál tendremos que buscar? Dime acá cuál es. Tenemos get delete, get insert, value day. ¿Cuál sería para eliminar? Pues escucho. Para eliminar, ¿cuál es la palabra en inglés que se usa? Delete. Delete. Ok. Para Dele. datos eliminados correctamente. Vamos para allá. Y eliminar estudiantes. Me lo copio del otro allá y lo pego. Y lo pego. Sino que este código está largo ya, no es así. Por eso que me gusta poner eliminar estudiantes. Y llamamos la función eliminar estudiantes. Listo. Vamos allá. Vamos a eliminar a ese estudiante. 1, 2, 3, 4. Fíjate. Y voy a darle eliminar. Eliminar. No me dice nada. ¿Será que hay un error aquí? Error. BTN, eliminar clip. No me dice. No llega aquí. Ah, ya. Ah, aquí está el error. Aquí está el error, que yo le digo eliminar, y llega aquí. Diferente de 0, sí sale. Perdón, aquí habrá que decir 3 es igual. Ahí está el error. Ahí está el error. ¿Sí vieron? Y yo también me equivoco, pero encuentro el error rápido. No era diferente, era igual. Esos son los errores que van a tener ustedes. Los más comunes son esos. Y después que elimine, voy a llamar el btn new para que quede más bonito. Me fui acá. Es 4. Si lo doy a buscar, no sale nada porque no encuentro nada. En ese buscar, deberíamos ponerle un, si no, decirle que no encuentro nada. Aquí en el else de este man, decirle
No se encontró al estudiante. Detengo la grabación para que tengan ahí, la puedan deleitar paso a paso.